creo que ya, ahí está grabando, ¿no? Pero bueno, pues son lineamientos, o sea, lo que les decía, hay cosas que podemos, que tenemos que hacer, pues son las instrucciones. Ustedes a lo mejor, me pasó con la tarea del, creo que del módulo 4 que algunos de ustedes, usaron algunos casos de instituciones, ¿saben que era CEPAL, Flaxo y Claxo? Y utilizaron así, por ejemplo, ahorita que está el tema de Palestina, que de hecho fue el tema más recurrente que vi, ¿no? Usaron ese tema como para vincularlo al tema que habíamos visto de desarrollo, ¿no? De políticas de desarrollo institucional en América Latina. Y la verdad es que pues no me pareció mal, al contrario, ¿no? Yo creí y dije, qué bueno que están viendo como una temática de interés internacional y que y que ay, perdónenme, es que no prende la ya prendió la cámara. Y me pareció súper interesante que tuvieran ese nivel crítico reflexivo para vincular temas que se salían, digamos, un poco del marco normativo de lo que dicta la actividad y que lo pudieran ajustar precisamente para cumplir con estos ejes de aprendizaje. Entonces, pues yo, la verdad, para mí está bien. Ya si me dicen, hey, no se puede, que no sé qué, bueno, pues lo consideraré para las siguientes ofertas en las que participe con ustedes. Pero por lo pronto, si hay como lineamientos, nosotros podemos hacer una serie de flexibilizaciones, como esto que les menciono. Cuando el instrumento marca que se tiene que citar, pues hay que hacerlo. Pero bueno, yo considero que como les he dicho, a mí lo que me importa es ver su nivel de reflexión, la construcción de sus argumentos, ver que estén pensando por ustedes mismos. Entonces, ahora, ¿no? Lo que se suscita, pues es que ustedes ya tienen un aparato crítico bastante estructurado, que entienden justo cómo construir este conocimiento a partir de la información recabada. Por eso yo les decía y les hacía mucho énfasis en este tipo de consideraciones, no por ser un pesado con ustedes en cuanto a las citas o algo, pero fíjense cuál es el modelo comparativo que tenemos para realizar y revisar la información que estamos, uh, iba a decir asumiendo, pero no es asumiendo, es como que esté dentro de nosotros, que estamos consumiendo, si se me permite la expresión. Es esto, de repente si yo tengo un concepto, por ejemplo, ¿qué es América Latina? Y reviso un autor y este autor dice que América Latina es esto, y luego reviso otro autor que dice América Latina es esto otro, entonces a mí ya me da un eje comparativo para construir un nuevo concepto, un nuevo término, una nueva idea. Por eso era tan importante que hacer énfasis en esto de las citas, porque esto les iba a permitir de manera reflexiva aproximarse a un constructo propio sobre la temática que estábamos revisando. Yo se los planteé desde el principio y les dije, bueno, es para su formación y es para que ustedes mismos puedan socializar y poder insumir todos estos ejes del aprendizaje que son ya muy necesarios para que ustedes vayan formalizando este aprendizaje. Entonces sí, estimada Sandy, cuando citamos, ya sea en paráfrasis o textual, siempre va una cita. ¿Por qué? Porque eso legitima mucho de la construcción que estamos haciendo, pero sobre todo pues da marco de referencia para evitar lo que les mencionaba sobre todo en las primeras retroalimentaciones sobre el plagio involuntario. De repente nosotros leemos algo y ya, ¿no? Se nos queda la información, pero de repente cuando volvemos a consultar o redactamos algo, pensamos que es una idea apropiada y no realmente parte de una construcción, de una revisión que hicimos de alguna fuente de investigación documental. Entonces, por eso también es importante, porque sí, dentro de la academia todo este sistema de reflexiones perdón, de construcción de datos merece primero legitimar el saber o el conocimiento que estamos compartiendo y segundo pues legitimar a través del reconocimiento de la investigación que hicieron otros autores. Entonces sí, las citas siempre van a ir cuando nosotros hacemos algún tipo de aseveración. Y yo les podría dar algún ejemplo, por ejemplo, podría ser algo así. Me acuerdo mucho porque fue una corrección que me hicieron. Mi tesis de licenciatura iniciaba como en el mundo de las empresas, se suscitan diferentes valores para la administración de la estructura organizacional, ¿no? Bla, bla, bla.
Y me dice, ¿y de dónde puedes afirmar que todas, en el mundo de las empresas o que todas las empresas y todo esto? Y yo decía, pues sí es cierto, ¿de dónde lo saqué, no? Y ya revisé y me puse a construir y en efecto era una idea que yo había retomado de un libro que tenía ahí como parte de la base de mi revisión documental. Entonces estos, yo sé que no es de mala fe, yo sé que es porque no hay ninguna intención oculta ni nada, pues es parte. Por eso mismo, ¿no? Después de yo vivir estas experiencias en las que ustedes están ahorita, pues comparto esta experiencia personal para que ustedes cuando terminen no tengan este tipo de dificultades, porque imagínense, de repente por una frase tuve que ponerme a revisar todo para no cambiar la estructura de un párrafo nada más. Y es importante hacerlo porque después de esto, pues el sesgo se incrementa y entonces había que revisar nuevamente la información para ver que no estuviera sucediendo o suscitándose de manera recurrente. Es por eso, estimada Sandy, que se vuelve tan importante el uso de citas, incluso en paráfrasis. Cuando nosotros decimos, como para Bourdieu, ¿no? 1980, la miseria del poder significa, ¿no? De ejercer el control sobre un recurso necesario que es indispensable para la comunidad, pero además averiarlo para que uno a través de la resolución del problema pueda adquirir algún tipo de valor social como lo sería el prestigio, ¿no? Y entonces ahí ya se cumple el efecto de la cita. Tú ya puedes argumentar con base a esa semblanza que hiciste de tu investigación documental y afirmar, pero Bourdieu no considera que muchos de los hábitos, del hábitus construido en la estructura depende del valor de prestigio que le asigne la sociedad a ese recurso necesario. Porque no es lo mismo tener un litro de agua en tu casita. Por cierto, muchachos, pedí el agua y si me tocan voy a tener que abandonarlos un poco porque sin agua no vivo, soy como las plantas, pero sobre todo sin agua no trabajo porque no hay café, entonces el cafecito lo ocupo todo el día. Discúlpenme si cometo esta descortesía con ustedes, pero justo ahí, mis queridas y queridos muchachos, es donde empieza a haber construcción del conocimiento. Podemos irnos a las bases de investigación de otros autores para poder complementar nuestros argumentos o nuestro discurso. Cuando ustedes ya estén en trabajo de campo o hagan alguna investigación para su producto terminal de titulación, pues ahí tendrán un mayor síndrome independientemente de cómo se integren a elaborar este producto, pero sí va a ser muy importante que ustedes ya tengan dentro, y digo, estamos en edad temprana de su proceso formativo porque apenas están en segundo, pero sí va a ser muy importante que adquieran este aprendizaje, que adquieran estas habilidades. Yo no tengo nada que cita en Wikipedia, de hecho muchos académicos ya lo hacen de manera, pues digamos, como formal, pero recuerden que ellos ya tienen un prestigio construido. Y además de eso, era algo que les decía, en esta etapa de su proceso formativo, ustedes deben de aprender a hacer bien las cosas antes de tomar atajos. Por eso les decía, no usen inteligencia artificial, no es necesario, ahorita es mejor centrarnos en el error, corregir esos errores. Aunque de repente repercuta un poco en la nota, van a tener segundas oportunidades para cambiar eso, ¿no? No es la nota por la nota. Yo considero que en medida que vayan ustedes fortaleciendo el aprendizaje, adquiriendo una mayor cantidad como pues de habilidades, de competencias, ustedes van a poder hacer estas cosas y esto les va a ayudar muchísimo hacia el cierre de este proceso formativo. Entonces, eh, no se preocupen. Fíjense que si yo tuviera aquí, ¿no? En mi mano todo el conocimiento de todo lo que existe en el mundo y quisiera meterlo en su cabeza para que lo tuvieran, pues no funcionaría así, porque en realidad el aprendizaje es un proceso y todo proceso requiere de una estructura, pero sobre todo de tiempo. Entonces, ahorita no se preocupen mucho por estas cosas que de repente dicen, híjole, es que me quedó duda con aquello, me quedó duda con lo otro, o no aprendí a hacer esto, o me faltó. No, porque lo van a ir fortaleciendo durante el desarrollo de los cursos que estén tomando. Aquí en esta asignatura yo le di mucho peso a esta capacidad reflexiva,
sobre la construcción subjetiva que tenemos de la realidad. También un poco a que entiendan cómo son los procesos históricos y cómo estos determinan nuestra realidad. Justo iniciábamos esta asignatura platicándoles un poco de cuál había sido el proceso de construcción histórico en América Latina y les decía, lo primero, evitemos juicios de valor sobre estos contextos históricos porque no es que una etapa haya sido mejor y otra haya sido peor, bueno, solo tal vez en mi propia opinión subjetiva, la Edad Media que les digo, híjole, eso sí, sí nos rezagó muchísimo en el proceso de desarrollo humano, de construcción científica. Pero a partir de esto, ¿no? Y de verdad tómenlo nada más como un chiste tal vez un poco de mal gusto, el asunto, ¿no? De no hacer estos juicios de valor sobre las etapas o los constructos históricos que pudieran revisar en algún momento es que debemos analizar todas las variables, todas las dimensiones de análisis que tenemos en ese momento para poder entender por qué la toma de decisiones, por qué se conformaron ciertos patrones, por qué la estructura se conformó de esa manera, porque no hay nada permanente en el tiempo. Incluso en nuestra propia condición de nuestra historia de vida, no hay nada permanente. La vida, así como los procesos históricos, muchas veces dicen los historiadores, todo proceso histórico es cíclico, o sea, se va a reproducir digamos, en el mismo sentido, pero de diferente forma. Este es el asunto. Y justo les decía, mucho de la práctica reflexiva que vamos a tener en este curso, mucho de esta revisión histórica, de revisar estos temas, de que ustedes se puedan integrar a la conversación conmigo, que podamos tener estas disertaciones o estas discusiones, pues van a enaltecer este nivel de reflexión que ustedes tienen, ¿no? Entonces, no se preocupen, ¿no? Yo entiendo que de repente pueden presentarse estas áreas de oportunidad y todo, pero lo importante es que ya tienen la referencia de qué es necesario, de cómo se conforman estas acciones. Perdón, me dice Sandy, yo aún no puedo construir las ideas y pasarla al texto cantinfleo. ¿Qué puedo hacer? Pues hacer las tareas, definitivamente. Yo siento que vivimos en esto de la IA vino a transformar muchísimo todas las actividades pues, ¿cómo decir? No quiero decir como de la humanidad, sino como del ser humano, ¿no? Porque yo todavía no puedo ver un alto reflejo de cuál es la consecuencia de este uso desbordado que se le está dando ahora a la inteligencia artificial. Podemos ver algunos síntomas, como lo podrían ser las redes sociales, algunos prototipos de multiculturalidad. Se acuerdan ahora que pasó esto de estudios Ghibli y que muchos empezaron a hacer sus avatares con ese tipo de estilo y que decían es que cada vez que se genera una imagen de este tipo se consumen hasta 20 cubetas de agua, ¿no? Y era así como que, híjole, ¿no? Pues en realidad, Sandy, es leer a la vieja usanza. Yo tuve una fortuna todavía cuando estuve en la licenciatura porque a mí incluso todavía me tocó llenar papeletas, ir a solicitar un libro a la biblioteca y esperar 2, 3 días a que me lo buscaran. A veces la gente ya cuando te conocían te decía, ay no, ¿qué crees? Ya lo tengo aquí, ¿no? Llévatelo de una vez. Pero por lo regular los tiempos de espera eran hasta de 72 horas para que te ubicaran el material y si estaba a disposición, porque si era un libro muy de repente pues un profe mandaba un tema para desarrollo de ensayo y ya había 3 libros en la biblioteca y llevamos 40 muchachos. ¿Y qué hacíamos? Pues irle a sacar copias. Entonces alguien muy voluntarioso sacaba el libro, lo conseguía y lo dejaba en la papelería para sacar copias. En la actualidad la verdad es que muchos libros, y sobre todo estos libros que son cánones para el desarrollo académico, para el desarrollo temático, ya los podemos encontrar en digital, porque precisamente alguien de repente escaneó el libro para tenerlo ahí de consulta, porque ya no había más ediciones. En este proceso formativo que tienen, hay creo que 3 herramientas muy importantes que deben fortalecer desde este momento justamente para que lleguen a este punto que marca Sandy. El primero es leer. Leer. No importa que lean,
lean mucho. Yo les decía, si les cuesta mucho el hábito de la lectura, empiecen con textos que a ustedes les gusten. A mí por eso no me gusta sugerir libros porque me acuerdo de mi etapa y decía el maestro, tienen que leer esto. Y así como que, híjole, pues es que a mí no me gusta ese tema, prefiero leer otro autor. Y de hecho esa fue mi resistencia incluso en el posgrado. Decía, o sea, sí voy a leerlo, pero prefiero buscar mi propia fuente porque justo ahí uno desarrolla ese sentido de apropiación del conocimiento en lo que a uno le gusta, con lo que uno se identifica. Entonces, lo primero es leer, lean mucho, lean, busquen cada vez contenidos, yo diría, académicamente sanos. No es lo mismo leer, por ejemplo, un blog, como le decía Sandy, de difusión científica, a leer o ver videos de TikTok lo que toquen la temática. Hay gente que hace muy buena labor, pero de manera muy sintética, y esto trae demasiados sesgos. Incluso yo les he hecho una autocrítica de mí hacia ustedes. Les digo, no den por hecho todo lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propios sesgos, traigo mi propio enfoque sistemático sobre ciertos temas, sobre ciertos conocimientos, sobre ciertas opiniones que pudiera desarrollar. Incluso en algunas clases un poco a broma les decía, y si alguien les dice lo opuesto a lo que yo les digo, pues compárenlo y decidan por qué bando se van, ¿no? Porque sí, todos vamos a tejer, no podemos abarcar toda la realidad, por eso desde el principio les decía, contemplen para sus análisis y sobre todo cuando hablemos de estos temas sociológicos o del hombre, pues primero categorías de análisis, ¿no? Política, cultura, economía, luego dimensiones de análisis, si es economía, por ejemplo, microeconomía, macroeconomía, acuerdos, tratados internacionales, sistemas, modelos de producción, etcétera, ¿no? Y después el objeto de estudio, que por lo regular va a ser el hombre en cualquier aspecto que tenga que ver con lo social. Esa va a ser la parte más mínima que vamos a reducir y va a ser parte del constructo que nosotros hagamos. Entonces, que ustedes puedan ordenar, estructurar la información que están leyendo, les va a permitir esto que dice Sandy, construir ideas, tener un aparato reflexivo y crítico en cuanto al tema que estamos revisando. Entonces, consideren esto como un primer punto, ¿no? Lo segundo va a ser esto, que aprendan a pensar. Y aprender a pensar significa que toda la información que ustedes tengan como insumo la puedan primero reflexionar, después de reflexionar, interpretar y posteriormente la puedan describir. De hecho, hay una diferencia metodológica entre interpretación y descripción, porque en interpretación hay una carga subjetiva y en descripción, aunque también hay una carga subjetiva, se limita más la opinión. Pero para mí muchas veces están conectados. Yo diría que sí se tendría que hacer una revisión metodológica sobre estas diferencias. Y el último punto para lograr estas competencias sería que sepan escribir, que sepan cómo se compone un párrafo, cuál es la estructura para el desarrollo de una idea, qué va primero, la idea, el concepto. La verdad es que en español tenemos unas reglas. Recuerda en sus clases de español en la primaria y en la secundaria, incluso en la prepa, ¿no? Que el núcleo del adverbio, el sujeto, el predicado, el artículo, el pronombre, todo esto va a ser importante ya cuando ustedes se dediquen, digamos, de manera, este, no quiero decir profesional, porque profesional sería que fueran escritores, correctores de estilo o algo, pero sí van a tener que utilizar estas herramientas, sobre todo por la licenciatura en la que están, porque se van a encargar de difundir información a través de recursos multimedia, digamos, ¿no? Todos estos recursos que podrían ser, pero sí va a haber mucho texto en lo que ustedes transmitan. Entonces, lo primero sería leer, después pensar y finalmente escribir. Esto es lo que les ofrece el desarrollo formativo de un programa académico como este, que ustedes tengan estas competencias, digamos, de manera base. Después, ya que aprendieron a ustedes a escribir como parte final de este proceso, pues en un posgrado lo que van a aprender es a investigar, ¿no? Van a aprender a investigar y finalmente en el doctorado ustedes son los que se convierten en el dictador, o sea, en el profesor que dicta las leyes del conocimiento y del saber, ¿no?
Dice Sandy, no sé si me pase solo a mí, pero se me complica comprender ciertas indicaciones en las AIA o en foros. Pues la verdad es que también hay como ciertos sesgos al momento de revisar no solo las indicaciones o las escalas. No te sientas mal, Sandy, no es que te falte comprensión lectora o algo. Hay algunos ajustes que sí se deben hacer, pero te digo, por ejemplo, en el caso de CEPAL, que creo que en esta de las instituciones de desarrollo social para América Latina, era bien complicado. De hecho, creo que fue la actividad que más me escribieron, o la única actividad que algunos de ustedes me escribieron para resolver dudas. No te preocupes, creo que lo más importante es comprender el eje sobre el cual se desarrollan, por ejemplo, este tipo de acciones. Y creo que es bastante padre encontrar estas nomenclaturas que se presentaron para interpretar precisamente las indicaciones. Por eso yo no mal tomé la actividad cuando se salieron como de este lineamiento. Creo que está súper bien. Alguien me puso algo de una institución de desarrollo para África, no me acuerdo, pero algo así como para proteger a la población de las guerrillas armadas, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Pues súper bien. Además yo ni la conocía, entonces para revisar si estaba bien la actividad tuve que meterme un poco porque error, ¿no? Solo me puso las siglas, no me puso realmente qué significaba, entonces ahí me tuve que meter a revisar nota periodística, hacer un poquito de investigación. Tampoco crean que estuve 2 horas revisando todo porque no me da el tiempo, pero me pareció muy interesante esta vinculación que hicieron con las actividades. Entonces, en algunos casos, pues supongo que algún docente va a tener más imposición sobre este proceso formativo en cuanto a la disciplina. Yo creo que la disciplina es importante, pero aunado a ello, y mucho más importante, es su capacidad de reflexión sobre lo que ustedes viven y acontece no solo en la academia, sino en la manera de resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana, ¿no? Muchachos, pues miren, yo quiero sentar como una semblanza de lo que fue este curso. Partimos de cuál fue el proceso histórico por el cual nace Latinoamérica. Justo iniciamos con el tema uno que fue algo así, si no me equivoco, como el objeto de estudio de Latinoamérica. Hicimos una revisión sobre cuál fue el proceso, por ejemplo, no nos fuimos hasta lo prehispánico porque no lo ameritaba un poco, pero sí nos fuimos en cuanto a esta revolución que trajo consigo el descubrimiento de América. Entonces, el descubrimiento, la colonización, la conquista y la época virreinal en Latinoamérica, vimos cómo se fue conformando la sociedad latinoamericana desde ese entonces. Es muy complicado. Ay, creo que ya llegó el agua. Permítanme un segundo, dejen checo. Falsa alarma, muchachos, perdónenme. Es que sí, de verdad, desde ayer me quedé sin agua porque no sé qué relajo ha habido con eso. Pero bueno, este, toda esta composición sociohistórica que vivió Latinoamérica, en algunos casos revisábamos cómo fue la construcción de estas brechas y hacíamos un poco responsable como al sistema de castas que se había impuesto desde la época colonial en Latinoamérica. Hay un asunto, ¿no? Con toda esta desigualdad construida en Latinoamérica que justo fue el tema reflexivo y con el cual se concluían los contenidos del módulo 2. Si se acuerdan que decía, ¿por qué si América Latina a lo largo de su historia, y yo incluso tomaría esta época virreinal, no la conquista y la colonia, pero sí esta época virreinal, en donde hubo una transición de modelos y de sistemas sociales, pero mucho más fuerte la última etapa de los últimos, digamos, 50 años del siglo XX, que es donde empieza a haber todo este movimiento. Justo lo veíamos con la actividad del módulo 3 y los contenidos, toda esta transición que hubo en América Latina con todos estos procesos revolucionarios de la sociedad buscando la transformación,
buscando nuevas resignificaciones en cuanto a cómo era la cooperación, cómo era el desarrollo que se buscaba para este vivir bien de la sociedad latinoamericana. Vimos estos ejes transitorios de dictaduras a democracias y de democracias a dictaduras. El caso más simbólico me parece es el de Salvador Allende y Augusto Pinochet en Chile, porque en realidad vimos que muchas de las políticas que dominaron a América Latina nunca fueron propias, fueron parte de injerencias internacionales, fueron parte de intereses muy concretos que no solo afectaban el sistema de gobierno o no era solo causar desestabilización política y social, sino ya eran una serie de síndromes que buscaban el control de la región, pero no a través de ¿cómo decirlo?, del territorio, sino ya a través de acciones políticas, económicas. Era el asunto de revisar toda esta construcción sociohistórica porque en realidad para mí Latinoamérica ha sido un símbolo de constante resistencia ante estos actos imperialistas que se han tejido en todo el mundo, pero que América Latina, a pesar de las condiciones sociomateriales en las que ha estado construido, porque no ha sido una falta de recursos, no ha sido una falta de ¿cómo decirlo?, como de posiciones geoestratégicas o mucho menos, sino que ha sido parte de los intereses internacionales que muchas veces han dictaminado los destinos de esta construcción de la región. Para mí es importante que se tome nota que no es el modelo político ni el sistema financiero o económico, porque esto ha perjudicado a todo el mundo, definitivamente. Y en algún momento hablábamos sobre todo de esto en el módulo 4 que las condiciones sobre las cuales se han construido estos imperios hegemónicos pues ha debilitado muchas regiones del mundo y veíamos el caso de Latinoamérica, pero en algunos casos consideramos, por ejemplo, esta poca absolución que tuvo el Imperio Británico para con sus colonias, e incluso los franceses también. Todas estas posiciones hegemónicas han traído una serie de debilitamientos para el desarrollo y esto ha hecho que se incrementen las desigualdades, que se incrementen las brechas de desarrollo social, pero sobre todo que se aminoricen las oportunidades, porque a final de cuentas, ¿no? Como lo vimos con estos filósofos de la Ilustración, buscábamos separar al Estado del desarrollo humano, del desarrollo social, para que precisamente cada uno se encargara ay, creo que ahora, no sé si fue el gas, sí, fue el gas, ay, perdónenme, ando un poco asustado. Este, precisamente algo que podríamos como de manera análoga encontrar entre todos estos pensadores es el anhelo de nacer en libertad, de nacer en igualdad de derechos, en esta igualdad de participación social. Y siento que en América Latina muchas de estas brechas que se vuelven asimétricas, por ejemplo, ya no entre ricos y pobres, porque estas son como áreas o constructos que se tejen incluso a veces de manera estructural y de manera muy subjetiva, son las brechas que encontramos en los mismos núcleos sociales. Les decía en algún punto que estos dos conceptos de alteridad y de otredad, alteridad en el cómo nos construimos a partir del otro porque nos es símil, porque nos identificamos con él, y de otredad en aquello de lo que nos distanciamos. Creo que muchos de los síndromes que tenemos en América Latina no son por malas posiciones en las elecciones políticas, ni en nuestra capacidad de agencia política, porque definitivamente, al menos en nuestro país, ha habido esta capacidad de resistencia y de lucha. Son como cosas que se enfocan más en lo cultural y era un término que nosotros, yo les exponía el caso de por qué los modelos productivos no se pudieron traer de manera, ¿cómo decirlo? Ay, es que no quiero decir original, pero de esta manera sin modificaciones, ¿no? A América Latina y les mencionaba el caso de los sistemas de control total de la calidad japoneses y en específico el caso del toyotismo, que ellos tienen un constructo de un sistema de valores, ¿no? Diferente al nuestro. No es que el de ellos sea mejor, y entre comillas, ¿no? Pero acá los sistemas regulatorios del proceso sobre el proceso de trabajo eran muy diferentes a lo que se encontraba en la
legislación japonesa. Entonces, acá fue muy difícil, ¿no? Convertir esos modelos productivos, pero se intentó hacer y recayó en algo que llaman tropicalización, ¿no? Que es adaptar una cosa con los insumos o las herramientas disponibles. Considero que mucho de esto parte justamente de las idiosincrasias, de cómo nosotros afectamos la estructura y cómo la estructura nos moldea también a nosotros. Este estructural funcionalismo del que hablábamos en algún momento recae precisamente en cómo nosotros deberemos transformar la estructura. Y para transformar la estructura no es irnos a hacer la gran revuelta, tal vez en algunos casos donde la ilegitimidad de las acciones políticas así lo requiera, pero en lo común, en lo cotidiano, es cómo transformamos nuestro propio entorno, es el sistema de valores que construimos en nuestro núcleo. Y yo no quiero decir núcleo familiar porque ahora la sociedad ya tiene como pues tiene como ciertas divergencias en cuanto a qué es el núcleo social, porque la misma sociedad ha transformado el sistema de roles. El núcleo social, el núcleo familiar funcionaba muy bien en épocas antiguas, sobre todo en la Edad Media, y refiriéndolo directa y concretamente a Marx sobre cuál era la plusvalía de la fuerza de trabajo, que era el obrero, pues reproducir su propia fuerza de trabajo. En la Edad Media se tenían hijos no porque la familia fuera bonita o algo, sino para sostener el medio de producción. Y lo mismo retoma Marx para hablar del sistema capitalista. En nuestra sociedad actual, ¿no? El núcleo familiar ya no se teje únicamente entre padres, hijos y hermanos. Hay muchas formas en las que ahora este sistema de roles interactúa, porque todavía hasta hace tal vez pongamos 100 años, y disculpen, ¿no? La expresión, pero hasta hace 100 años el sistema era muy tradicional, un hombre proveedor, una mujer que se hacía cargo de la casa y ya había un sistema de interacción, ¿no? En los núcleos secundarios de las familias, sobre todo en estos sistemas de afiliación y alianza que se podían presentar a través del vínculo matrimonial, como lo podrían ser la familia política o primos o familiares en la segunda posición familiar, ¿no? Pero en nuestra sociedad actual ya el núcleo familiar transgrede eso que se había delimitado en algún momento, porque ahora los abuelitos cuidan a los niños porque cada vez más papás tienen que salir a trabajar, como las mamás, los papás, e incluso los chiquillos a edad temprana salen a trabajar. En América Latina tenemos, por ejemplo, una situación sobre el trabajo infantil. Muchas veces se ha tratado de regular y de aplicar como delito grave el trabajo infantil, pero por ejemplo en Latinoamérica funciona muy diferente a como funciona en el resto del mundo, porque aquí, ¿no? La microempresa ha sido la panacea o la subsistencia de muchos de estos núcleos familiares, de papás, abuelitos, primos. De hecho, por ejemplo, cómo podemos ver en ciertas sociedades la composición de la vivienda o del hábitat familiar, pues viven tíos, primos que construyeron el cuartito en el patio de atrás, que lo construyeron en la azotea, de repente que le dieron asilo al primo que se divorció o al hermano que está separado y de repente el núcleo familiar en una casa, pues no es que viva una familia, viven, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, seis familias. Justamente en estos nuevos sistemas, en estos nuevos ejercicios de cómo se convierta la unidad familiar, pues podemos encontrar una serie de diferencias. Esto en América Latina y dirigiéndolo al trabajo infantil, por ejemplo, que se suscita, de repente a lo mejor el papá tiene una tienda y van los hijos saliendo de la primaria a ayudarle a acomodar ciertos productos o a participar en este tipo de cosas, o el papá que tiene un taller mecánico, de repente pues ahí van los chiquitos, ¿no? A ayudarle con la talacha y todo esto. Entonces hay muchos valores significativos de cómo se tejen estos valores que definitivamente en algunas regiones funciona muy bien. ¿Por qué? Porque las oportunidades, porque la calidad de vida, porque los recursos legislativos, porque la construcción de un Estado de Derecho sólido augura el fortalecimiento de un proyecto de vida. Pero en América Latina tenemos esta cualidad de tratar de subsanar todas esas deficiencias, todas esas cosas que la estructura no nos proporciona y que se vuelven de manera, ¿cómo decirlo? Pues se vuelven significativas para el desarrollo. Nosotros las subsanamos a través de esfuerzo, constancia, disciplina. Se critica y se estigmatiza mucho a las sociedades ahora en nuestra actualidad,
pero no a veces no entienden los contextos ni las variables que intervienen para que nosotros podamos tener este desarrollo sobre el cual se dictan muchas de estas condiciones sociomateriales. Entonces, estas frases de que el rico es rico porque se levanta a las 6 de la mañana o a las 4, duerme 2 horas y todo el día está produciendo y etcétera, y el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja todo el tiempo, pero no es así. El constructo latinoamericano, por ejemplo, del movimiento obrero es súper durísimo. Lo vimos con las condiciones, me parece que fue en módulo 2, ¿no? De las revueltas, en todo este eje discriminatorio que hacíamos sobre el movimiento obrero que dio inicio a la revolución. Obreros que trabajaban de sol a sol, más de 12 horas porque así lo dictaba la ley en ese momento. Eran creo que sus jornadas de 16 horas y estaban pidiendo un pequeño aumento de salario para su jornada laboral porque era inconsistente con el sustento que podían brindarle a su familia, porque además, ¿no? Las tiendas de raya que se habían institucionalizado. Alguno me corrigió en la clase pasada, yo la verdad no tenía referencia y me decía que desde el imperio de Maximiliano, precisamente con Carlota, se trató de mitigar todo este proceso de las tiendas de raya y considero que podría ser oportuno, carezco de las fuentes y todo, lo dejo como chismecito académico, pero justo así, desde hace más de un siglo, se empezaron a tejer todos estos síndromes de la falta de oportunidades en cuanto a la relación laboral y la estructura de derecho que debería proporcionarnos la estabilidad necesaria para tener un desarrollo y un proyecto de vida, este, mejorando pues sí, nuestra calidad de vida. El asunto es este, América Latina se ha tejido sobre una serie de síndromes que han mitigado mucho la voluntad de las personas porque el miedo de repente a renunciar para encontrar un mejor trabajo nos envuelve precisamente en todas estas en estas en estas composiciones que articulan este tipo de discursos que a mí me parecen, yo le llamo literatura Sanborns, ¿no? Porque en Sanborns entran y lo primero que ven es como este coaching productivo emocional, ¿no? Yo es un concepto que tejí desde la licenciatura, porque justo mi título de licenciatura empezó con coaching y management, ¿no? Primero fue coaching, luego pasé al management y luego ya dije, no, creo que ando por el camino equivocado. No es que sea malo, porque pues además esos cuates tienen un desarrollo ahí sobre y una comprensión sobre cómo funcionan las cosas ahora que a mí me parece admirable, pero que a mí este tipo no sé cómo le llaman, tiene un nombre, ¿no? Pero incluso estos youtubers y todos estos coaches de vida manejan este tipo de conceptos. Pero sí, en realidad, ¿no? Lo que les decía, las presiones estructurales sobre las cuales se encuentra la población latinoamericana son fuertes. Se han construido a través de cientos de años de control hegemónico sobre nuestra posición social, que también ha sido difícil para nosotros revertir porque simplemente el hecho de tratar de transformar alguna de estos pequeños ladrillos que le dan forma a estas superestructuras, pues es muy complicado, requieren de mucho esfuerzo, requieren de mucho sacrificio y lo vemos con los movimientos, por ejemplo, que tuvimos en América Latina a partir de los 50, una serie de transgresiones ya no a la estructura social o a la estabilidad o al desarrollo de la construcción de la paz entre sujetos, sino ya definitivamente a la violencia que se subsume como parte de la estructura. Y lo pudimos ver a través, bien lo decía Hannah Arendt, uno de los recursos más importantes para que el poder se pueda legitimar en su posición va a ser la violencia a través de los medios de comunicación masiva. Y nosotros vemos violencia en Latinoamérica todo el tiempo, pero también se ha vuelto parte tan simbiótica de este estructural funcionalismo, es decir, entre sujeto y estructura, que ahora incluso se encuentra legitimada a través de actividades lúdicas como son estas narcoseries o los corridos tumbados, todas estas esferas que tocan la cultura latinoamérica, pues están permeadas precisamente por este tipo de situaciones que lejos, considero, ¿no? En una opinión constructiva, lejos de sumar al discurso al acotamiento, ¿no? De estas brechas o de proponer algún tipo de solución para mejorar nuestras condiciones sociomateriales, siento que solo las agravan, porque
lejos de desarrollar una planeación correcta para satisfacer nuestras necesidades y crear un mejor proyecto de vida que mejore nuestra calidad de vida, que nos dé acceso a mejores oportunidades, pues lo único que están haciendo pues es llevarnos justamente a todo eso que nos tienen sostenidos en esta posición. Porque la violencia, a pesar de todo, ¿no? No va a ser un eje de cambio. Lo que va a ser un eje de cambio es nuestra propia conciencia, el cómo nosotros interactuamos con nuestro entorno, pero sobre todo en los vínculos que tejemos con otros seres humanos. Y eso ahí es en donde podemos llamarle una armonía social. Creo que muchos de los síndromes de nuestro país, de nuestra región como Latinoamérica, pues podrían obedecer en una solución si nosotros entendiéramos cómo a partir de lo que nosotros tejemos en esta construcción social, pues depende mucho de cómo afectemos al otro. Y no voy a tocar el lema de Benito Juárez porque me parece una frase muy profunda y una frase muy necesaria, pero eso no es posible si no tenemos primero una conciencia plena sobre nuestras acciones y el cómo afectan a los demás, ¿no? En algún momento les hablaba de esta construcción simbólica de mucho del discurso que hay en nuestros tiempos y hay una acción, ¿no? Esto de poner la otra mejilla. En realidad no es dejar no es recibir un segundo golpe o algo, ¿no? Es tener la capacidad de acción, de ser consciente que si me dan en el mismo lugar me va a doler el doble, ¿no? De lo que si me dieran en otro, o que dándome dos veces en el mismo lugar me podrían lastimar o podría causarme un peor mal. Justo aquí, ¿no? Es donde yo les digo, ejerzan esa capacidad de agencia política que tienen, no en las marchas tal vez, no en irse a debatir contra la posición política, ¿no? Contra el opuesto político, no es transformar las ideas de los demás, porque eso ya sería manipulación, ¿no? Como lo que nos proveen ya suficientemente las campañas políticas, es tener conciencia sobre nuestra realidad. Y al tener conciencia sobre nuestra realidad vamos a poder determinar qué es lo que necesitamos cambiar. Si yo no soy consciente de cómo está compuesto el entorno, no voy a saber de qué manera corregir. Esto lo vamos a ver todo el tiempo en la calle, con otras personas, ¿no? Es construirnos a partir de la alteridad. En medida que nosotros podamos fortalecer este tipo de vínculos, supongo que la misma sociedad va a cambiar. Y son prácticas muy sencillas, ¿no? El lugar al que vayan saluden, cuando la gente haga algo bueno por ustedes, den las gracias. Y poco a poco este eje de actividades se irán ritualizando, porque como les he dicho, una de las cosas más importantes para regular la violencia entre individuos va a ser el ritual. Entonces, a partir de esta conciencia y a partir de estas acciones, ustedes van a poder ir ritualizando todo este tipo de vínculos. Y una vez que ya se encuentren ritualizados, entonces la estructura va a cambiar. Esa es la invitación a la que nos deja, creo que esta reflexión sobre este curso, a cómo entender la realidad en la que estamos insertos, cómo reflexionar, cómo interpretarla y sobre todo cómo poder transformarla con nuestra capacidad de agencia política que tenemos. Entonces, esa es mi reflexión final. Si alguien quiere compartir algo, adelante. Si no, ya los voy a empezar a liberar por esta, ¿no? Para finalizar, solo quiero darles las gracias. Ha sido de verdad, yo me estoy reincorporando un poco a la docencia en este momento. Justo aquí en la universidad, yo antes venía de otra posición, era tutor, era tutor en otra licenciatura y la verdad es que la práctica de la docencia nunca la he dejado de ejercer, pero regresar, ¿no? A dar clases en esta universidad. Híjole, ha sido una experiencia magnífica, pero no por mi propio instinto de vocación, sino por ustedes como estudiantes que han brindado pues estas pláticas, estos ejemplos, lo veo en las tareas, la verdad es que han sido un motor bastante fuerte para seguir en esta diligencia de tratar de compartirles estos saberes y estos conocimientos y sobre todo que me da gusto que a partir de lo que he visto en estos comentarios y estas actividades que les menciono, que en realidad sirve.
he visto una profunda reflexión sobre las situaciones que hemos podido revisar. Y yo la verdad quiero darles mucho las gracias por este compromiso, por la disciplina y por el esfuerzo que han mostrado a lo largo de este curso. Como les decía, a lo largo del camino vamos a encontrar piedras que nos van a dificultar el trayecto, pero por más duro que se ponga, a veces es bueno ver una piedra y decir, ¡ay, esta piedra está enorme! No puedo pasar ni por un lado ni por el otro. Y a veces necesitamos descansar, necesitamos repararnos un poco. Cuando esto sea el caso, a lo mejor la piedra no es un obstáculo, es un banco, diría Emmanuel Kant en el positivismo, ¿no? Esto no es una piedra, es un banco porque me puedo sentar y ya que me siento descanso y además como estoy sentado puedo ver el horizonte y me sirve para reflexionar. Y justo esto, muchachos, yo sé que de repente la carga de trabajo para ustedes es fuerte porque son varias asignaturas, estamos cerrando un bloque y algunos de ustedes trabajan o tienen compromisos familiares. No es el tamaño de los problemas lo que nos debe preocupar, sino el nivel de conciencia que tenemos para resolverlos, porque a veces hay problemas pequeños y si no nos detenemos, si no nos sentamos a pensar en ellos, pues seguramente la solución no la podremos ver en su momento. Entonces, eso muchachos, todo se consigue con esfuerzo, constancia y disciplina, pero también cuando eso escasea, a veces es necesario también sentarse un rato para poder ver si encontramos la respuesta a aquello que nos aquejan. Pues esta frase de el ocio es la madre de todas las ciencias, ¿no? Pues justo también ahí, ¿no? Tenemos algunos ejemplos muy padres sobre ello. Entonces, adelante, yo les deseo mucho éxito y de verdad muchas gracias por todo el valor aportado a mi persona, también por todo lo aprendido de ustedes durante este periodo y espero que en breve podamos volver a encontrarnos, ¿no? Así que les doy las gracias y si alguien tiene algún comentario, adelante y si no, pues ya para ir cerrando la sesión. Que por cierto, esta sesión, como no grabé para la otra clase, pues la voy a compartir con ellos, así que con una disculpa para ustedes. Adelante, querida Sandy. Ay, muchas gracias, Andy. Gracias por las flores. Pues siempre digo, trato de hacerlo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Sé que hubo un retraso ahora en las evaluaciones y todo, pero saben que fue algo contextual. Sin embargo, he hecho mi mejor esfuerzo, he tratado de mantener los tiempos, pero de verdad también un poco la carga de trabajo fue fuerte para mí. Incluso yo tenía concebido algunos periodos. También les agradezco mucho esa empatía, esa comprensión que han tenido de mi persona, pero sepan que yo siempre he estado para apoyarlos y para que puedan fortalecer estas habilidades que considero muy importantes, ¿no? Por cierto, ya para despedirnos, si no nadie más quiere participar, seguramente les vaya a mandar para ustedes que están aquí presentes y para los que vean la sesión fuera, seguramente les mande un pequeño formulario con un aspecto de autorreflexiones sobre el curso. Se los voy a mandar fuera de calificaciones para evitar, como les digo, estos sesgos de que digan, ay, voy a hablar bonito del profe para que no me reprueben. No, no, no. Sean honestos, va a ser con una muy buena intención de que yo pueda mejorar mi actividad. Considero que yo mismo, a partir de mi reflexibilidad y autocrítica, sé en qué debo mejorar, pero también para que ustedes puedan decirme qué les gustaría. Por ejemplo, también si a alguna actividad no les gustó mucho o quisieran hacer otro tipo de actividades
o qué les parecieron las sesiones, o qué tarea les gustó más o cuál les gustó menos. Todo este tipo de información creo que al final ayudaría a sumar, sobre todo con la experiencia que ya tengo de cuáles son algunas áreas de oportunidad del curso en cuanto a actividades, formatos y recursos didácticos para ustedes, incluyendo los contenidos, pues seguramente en algún momento se pueda fortalecer para los compañeritos que siguen después de ustedes. Entonces, seguramente les haga llegar el formulario en algunos días posteriores a la fecha del cierre de envío de calificaciones y con mucho gusto, ¿no? Y me pide Sandy foros 3 4 y 5. Muy bien. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Les parece? Denme un minuto nada más en lo que voy por tantita agua. Si nadie más le interesa esto de los foros, les doy las gracias y por su asistencia. Y me quedo con Sandy nada más para revisar lo de los foros, ¿no? Denme un minuto y regreso, porfis. Ah, ya muchachos, disculpen. Es que si no se me seca la boca, ya ven que me da una tosecita. Ay, ay, ay. Ok. Entonces dice Sandy que si revisamos foros, ¿qué? 2, 3 y 4. Ah, no, 3, 4 y 5, ¿no? Módulo uno, módulo 3. Ok, foro de reforzamiento. 3, 4 y 5. Ok, el 2. A ver, déjame entonces abro el 2. Ah, no te preocupes, Andy. Es que quiero abrirlo porque de verdad son muchas actividades y si pasa que confundes cosas, nada más. Imagínense memorizar todas las actividades. Ah, ok, es el cuadrito de control, ¿no? Sí, ya me acordé. Fíjate que algunos tuvieron este tipo de dudas, ¿no? Porque les presenta esta tablita de género, edad, residencia, nivel educativo, ¿no? Y que justo, ¿no? Elijan un tópico social, ¿no? Eh, yo lo que te recomiendo es que vincules, ¿no? Todo este tipo de temas, ¿no? Perdón, de temas que tuvimos en el contenido. Tú puedes escoger uno, aunque aquí nos propone algunos. Por ejemplo, ponen el Tratado de Tordesillas, ¿no? Que fue el tratado, creo que entre España y Portugal, ¿no? El desarrollo brasileño con la cultura, con la corona portuguesa, etcétera. Escoge uno de estos, la mayoría escogió, ¿no? El de colonias inglesas y la Nueva España, y el segundo más elegido fue el de Tordesillas. Vincula esto, ¿no? Para generar, digamos, ¿cómo decirlo? Mm, un recurso, ¿no? Multimedia
y dirigirlo hacia una audiencia. Esta audiencia va a estar, por ejemplo, por género, edad, residencia, nivel educativo y todo esto, ¿no? Va a haber algunos ejes que van a ser complicados, por ejemplo, el de valores aprendidos y percibidos en el hogar. Aquí yo te diría que es el que más, ¿no? Hábitos de trabajo, escolaridad y forma de vivir. Todos estos tradúcelos de manera subjetiva a, por ejemplo, a tu experiencia personal, ¿no? No, Roberto, hoy termino de revisar, de hecho, módulo 5 creo que ya casi todos están calificados. Voy a dedicarme a revisar actividad integradora, ahorita terminando la sesión con ustedes, y los foros que alcance a revisar, ¿no? No, 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 no se me ha pasado. De hecho, al final, por eso les he dicho, les decía al principio de la sesión, para los que se integraron después, Eunice y Sandy, que el día de ayer les mandé correos. Algunos sí tienen pendientes, en otros casos creo que sí cometí un error, que fueron como dos o tres que me dijeron, no, profe, sí, yo califiqué todo, yo entregué todo y ya revisé y sí es cierto, pero en los demás o les faltó alguna retroalimentación en foro o participaciones en foro, entonces considérenlo para que revisen todas sus participaciones en foro, ¿no? Recuerden que por lo regular son tres participaciones, la principal y dos retroalimentaciones. Yo en el caso de que son tres retroalimentaciones, no voy a tomar en consideración tres, solo dos, porque me parece excesivo. Pero, por ejemplo, a los que hicieron tres retroalimentaciones, les va a servir en caso de que tengan puntos de menos, pues que les sume más puntos. Entonces, si consideran pertinente y oportuno, desarrollenlo de esa manera. Adelante, Sandy, por favor. Ajá. Entonces, sin problema, nada más revisen que sí tengan sus tres participaciones en foro, ¿no? Dice Unice, yo propuse un tema diferente en ese foro, creo que me confundí. No te preocupes, Eunice, ya ves que les explicaba que han hecho sus tropicalizaciones de las actividades. Lo importante es que se cumpla con el eje reflexivo pues de la tarea, ¿no? En este caso, si es tarea auténtica, pues que se cumplan con los lineamientos del aprendizaje. Y si es el foro de reforzamiento, que en realidad tengan esta construcción del aparato crítico, que es justamente la justificación de la tarea auténtica. Entonces no tengas pendiente, si tu actividad se vincula con las competencias, adelante, ¿no? Adelante, Sandy, por favor. Ajá. Fí- Ajá, sí, yo por ejemplo, ¿no? No importa si es en cuadro o en, ¿cómo sería? O en prosa, ¿no? Este material va dirigido a estudiantes de nivel medio superior, de edad entre 15 y 18 años, ¿no? Con residencia en la Ciudad de México, o para un tema de interés nacional, ¿no? Y ya con eso, por ejemplo, tienes la primera línea de la tabla. Y digamos que eso es son dos líneas o incluso una línea de texto, ¿no? En otra línea, por ejemplo, medios y lenguajes que se utiliza, gentilicios, regionalismos. Pues en este material podrán encontrar ciertos regionalismos, ¿no? O ciertos coloquialismos que se identifican con el área geográfica. ¿Por qué? Va dirigido a tal población. Esto lo vas a ir construyendo y si te das cuenta no es tanto, es una línea de texto en prosa o si lo prefieres puedes poner género, masculino, femenino, edad 15 años, residencia, como tú desees desarrollarlo, ya sea como cuadro de control de datos o como prosa, ¿no? Para el desarrollo de tu participación. Muchas gracias, Eunice. Que estés muy bien, gracias por todo. Mucho éxito. Ahora vamos con el del módulo 3, ¿no? Ay, perdón. Módulo 5. ¿Dónde está el módulo 3? Ok, el del módulo 3 está más cortito, ¿no? Ahí te pide que revises la unidad 3 y que hagas una como disertación, ¿no? Entre conservadurismo y liberalismo. ¿Recuerdas que yo les hablé sobre el liberalismo? Justo en el módulo 3 estaba como esta contienda y una de las reflexiones finales que les hice
Es que ha cambiado mucho esta batalla ideológica que se presenta en estos dos, incluso en la construcción política, y hablábamos de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces, retoma esto para ver, por ejemplo, estas transiciones políticas que se han dado a lo largo de la historia política, sobre todo segunda mitad del siglo XX. Yo te diría que tal vez el cambio de paradigma de esto fue y creo que fue parte de tu trabajo, lo de Pinochet, ¿verdad? Y Salvador Allende. Retoma eso y ya alude, ¿no? ¿Cuál era el sistema liberalista? Porque, como les mencioné, el asunto con Allende es que él era un profundo comunista, con ideas marxistas y todo, y por ello la intervención norteamericana en este caso tan particular. ¿Y quién era Pinochet? Pues la resistencia, el conservador, ¿no? El que no debe cambiar la estructura, además era jefe de las fuerzas militares y todo. Entonces, si justo hiciste tu tarea auténtica, llévalo justo a responder esto, ¿no? Les pide una justificación, ¿no? Les pone la pregunta qué es el liberalismo económico y social. Esto por definición. Y justo en tu justificación, a manera reflexiva, pues divide esto, ¿no? A Pinochet ponlo como parte del conservadurismo o el derechismo o el aspecto dictatorial, ¿no? Pero sería parte del conservadurismo y Allende como parte del liberalismo, ¿no? Para que puedas hacer tu participación. ¿Cómo ves? Aquí les pide tres retroalimentaciones, te digo que yo voy a tomar solo dos y la tercera pues les podría sumar puntos en caso de que sea necesario, ¿no? Y ahora sí, pero sí quedó claro, si no te doy otro tip o lo revisado. Ok, y vamos al del módulo 4 el fue arte y cultura. Este está más sencillo porque recuerdas que la tarea auténtica les pide definir, ¿no? O ver las diferencias entre lo que sería arte y cultura, ¿no? ¿Qué es para ti arte y qué es para ti, perdón, qué es arte y qué es publicidad? Y yo arte y cultura, ay, traigo la cultura aquí, ¿no? Entonces, les pide que hagan una revisión sobre los procesos artísticos de América Latina en el siglo XX. ¿Recuerdas que nosotros vimos varios? Yo les mencioné, por ejemplo, el muralismo mexicano, pero también lo llevamos a la literatura, por ejemplo, Argentina con Borges, al colombiano con Gabriel García Márquez, ¿no? Revisamos un poco de la construcción del cine, o sea, retomamos varias cosas. Creo que tú incluso tomaste lo de Luis Buñuel, si no me equivoco, la de los olvidados. Ay, discúlpame, es que a lo mejor te confundo, pero no, en la tarea auténtica del módulo 4. ¿No te acuerdas qué hiciste? Yo tampoco. Pero retoma eso, ¿no? Retoma el ejemplo que usaste, porque algunos me pusieron, por ejemplo, el caso de las sopas Campbell's, de Ay, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. No, 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 es Andy Warhol, ¿no? Ajá, me pusieron ese. Y pues ya para vincularlo con América Latina, que justo yo hice esa reflexión, ¿no? De cómo ciertos movimientos artísticos de otros países o de otras regiones, pues llegaban acá y tenían su propia adaptación. Pero yo les propuse algunos temas de construcción precisamente para las actividades. Les puse el caso de esta mujer vaca, ¿no? Que hizo pinturas en el norte del país, en la zona limítrofe o fronteriza de Estados Unidos y México y de cómo construyó, ¿no? Este constructo de tres poblaciones vulnerables, que eran las mujeres, los indígenas y los chicanos, ¿no? Retoma alguno de estos ejemplos, Sandy, y te pide más bien que hagas una comparativa que sería la carga fuerte de la reflexión entre algunas obras europeas. Toma la misma, yo te recomendaría sobre todo que tomas la misma construcción artística, es decir, si es pictográfica, pintura, toma lo mismo, si es muralismo, retoma muralismo, si es literatura, retoma literatura, porque de repente vincular dos cosas que son diferentes en su naturaleza o especie te va a costar más trabajo, ¿no? Entonces vete por la fácil, si tomas pintura, retoma pinturas de... Ay, estos hijos... Ven, hay que ser tolerante ante las situaciones. Una disculpa, pero es que
Me parece excesivo el ruido acá de mi bonita colonia. No es una cosa, es la otra. Pero justo eso, ¿no? Y les pide que revisen un video de Diamela el Tit, ¿no? Y que des tu opinión sobre eso. Aquí no es importante que cites ni nada, porque sí es una opinión realmente para mí incluso subjetiva sobre lo que puedas ver, ¿no? El video viene en los recursos de apoyo, ¿no? Entonces, chécalo y eso sería todo, ¿no? Solo eso. No sé si te queda alguna duda o algo más. Y si te surge alguna duda, pues voy a estar ahorita trabajando. Nada más mándame correo porque como estoy en plataforma calificando actividades, de repente me doy cuenta como a la hora de que me escribían, pero por correo al menos me timbra, ¿no? Ajá, aquí también les pide tres retroalimentaciones. Yo no les dije que pusieran dos porque dije, híjole, si les digo que pongan dos, me van a poner dos y si tienen algo mal, de todas formas les va a bajar puntos, ¿no? Entonces, es truco con maña, diría, ¿no? Para no complicarles más las notas. Pues hasta aquí, querido Roberto y querida Sandy, no sé si hay algo más o ya los libero por el día de hoy. Muy bien, pues les deseo mucho éxito. Cualquier cosa, cualquier pendiente, estén atentos al envío de calificaciones. Me parece que es entre el 31 y 3 de noviembre, más o menos. Yo voy a tratar de mandárselo lo antes posible para, en caso de alguna réplica, pues se pueda tomar la acción necesaria, ¿no? Y pues solo eso, muchachos, ¿no? Les agradezco mucho y deseo que tengan un excelente cierre de ciclo en sus demás asignaturas y sobre todo en esta, para que no me regañen. Pues sí hay dos intentos, pero no sé si nos dé tiempo de hacer dos intentos, ¿no? Más bien sería ese el asunto, pero les digo que me urge calificarlas. ¿Tú ya entregaste tu actividad integradora, Sandy? Ok, entonces voy a intentar y sobre la tarde, noche, espero que ya estén al menos la mayoría de las tareas calificadas, ¿va? Por si alguien tiene réplica, lo puede hacer. Pero ya vieron que en realidad mientras cumplan con los ejes de la actividad, pues no les estoy sancionando la nota, simplemente que cumplan con los lineamientos, ¿no? Entonces tengan un poquito de fe. Ay, no te apures, creo que fue en esta donde no se grabó el audio de la sesión pasada y les tuve que mandar el del otro grupo o viceversa, ya no me acuerdo cuál fue, ¿no? Traigo ahí una revoltura. Es muy tedioso que nos pongan a dar esta sesión de manera intercalada porque justo pasan estas cosas, ¿no? Que me confundo de que esto lo dije aquí o lo dije allá, ¿no? Pero bueno, sí, Sandy, no te apures, ¿no? No debe haber mayor problema. Te digo que no es el formato o la calidad muchas veces del trabajo lo que me interesa, sino el contenido en sí mismo, ¿no? La profundidad de su estructura de pensamiento. Así que yo creo que va a estar bien, no te apures, ¿no? No pasa nada, yo les dije, de hecho Eunice creo que fue la que, ahorita que ya se fue, Eunice dijo que 2 minutos, alguien me dijo, no, profe, yo en 2 minutos, y dije, ah, bueno, pues adelante, pues si falta algo, yo soy el que evalúa, ¿no? Pero dije 3 minutos, ¿por qué? Primero porque es complicado de repente para ustedes presentarse frente a cámara y cosas así, ¿no? Luego armar un guión, una escaleta de 3 minutos también es algo complicado porque son muchas secciones o mucha información, etcétera, ¿no? El asunto es sofisticar la calidad de la revisión y la calidad de la tarea, ¿no? Entonces, yo considero que 3, 5 minutos son más que suficientes para exponer el tema, porque en realidad en la escaleta ya también se resume mucho el contenido sintético del video, ¿no? Entonces, ya con estas dos cosas se compensa un poco la extensión y creo que no debería haber problema. Así que no se apure. Y bien, y si lo hicieron de 10 minutos, ni modo que los regañe y les diga, ¿por qué haces un video de 10 minutos cero? No, no, bueno, ya.
Ya es un asunto como de empatía hacia su profesor, ¿no? De que no se aviente Game of Thrones las 9 temporadas, ¿no? En videos de actividad integradora, pero no, con mucho gusto como haya quedado, sin problema. Eran sugerencias, no indicaciones, ¿no? Pero, bueno, pero era guión o escaleta, ¿no? Bueno, según yo así dicen las indicaciones, pero se agregaron el guión. Híjole, Sandy, entonces sí te voy a abrir segunda oportunidad. Lo que no sé si quieres que te evalúe primero. Yo- chécale, chécale. Si no puedes modificarlo, me mandas un correo y me dices, profe, no pude corregir, modificar mi entrega y ya te abro segundo intento, ¿va? Sí, y me mandas correo y yo estoy al pendiente, ¿va? Nada más voy por algo de desayunar y ya atiendo lo que me hayas mandado. Incluso si sí pudiste, confírmame. Oiga, profe, si pude, ya cambié para que esté consciente de ello, ¿va? Sea sí o sea no, ya me dices y si no te abro segunda oportunidad de una vez, ¿va? Bueno, órale pues muchachos, pues ahora sí ya los despido, cuídense mucho y muchísimas gracias. Cuídense. Yo también espero encontrarme con ustedes. Seguramente así va a ser, Sandy, no te preocupes, ¿no? Pero en el... pues vamos a ver qué toca el siguiente curso, ¿no? Pero cualquier cosa, de verdad, si en algún momento tienen dudas sobre algún tema o algo, pues tienen mi correo, pueden escribirme y todo, y yo con mucho gusto, porque la labor de la docencia no se termina aquí, ¿no? Para mí es, en algún momento me ha pasado porque yo era docente en un principio de mercadotecnia y ventas y muchas veces me escribían los muchachos, profe, es que mi profe no me ha podido explicar esto y usted me puede apoyar y ya así, pues no, no es culpa del profe, mira, a lo mejor yo tampoco puedo, pero a lo mejor esto te sirve, ¿no? Y justo esto es una comunidad académica, muchachos, y nosotros como docentes, independientemente del curso, al menos en mi opinión, porque a lo mejor alguien tiene otra opinión diferente, pues yo siempre voy a estar a su servicio, porque aquí todo es para ustedes, ¿no? Y yo me encuentro precisamente para darles ese apoyo y ese soporte cuando lo requieren. Entonces, si en algún momento quieren hacerme alguna consulta o algún tema, con mucho gusto, si tengo la respuesta, se las proporcionaré y si no, investigaré para ver qué es lo que puedo proporcionarles, ¿no? Pero siempre tendrán una respuesta de mi parte, ¿no? Y esto para todos, ¿no? Para Roberto, para Sandy, pero también para todos los que vean este mensaje, yo estoy a su disposición, ¿va? Órale, pues cuídense mucho y hasta luego. Muchas gracias siempre. Igual, hasta luego.